Imaginemos ganar una carrera donde el 65% del público ha estado animando activamente en contra. Madre mía, un panorama bastante hostil, la verdad. Pues sí, imagínate, una carrera donde la inmensa mayoría de los espectadores quería que ganara cualquier otra persona. Y bueno, a pesar de todo, quien llega a la meta, aunque sea arrastrándose y con una minoría de apoyo real, va y se cuelga la única medalla de oro disponible. Claro, y todos los demás competidores no se llevan absolutamente nada. Nada de nada. Y los espectadores que les apoyaron se van a casa con la sensación de que su presencia allí pues no ha servido absolutamente para nada. Vale, vamos a desgranar esto. Porque, aunque lo parezca, esta no es la trama de una película distópica sobre deportes. Ya, ojalá fuera solo ficción, ¿verdad? Ojalá. Esta es la matemática brutal y silenciosa que decide cómo millones de votos desaparecen o se transforman en poder absoluto en algunas de las democracias más antiguas del mundo. Y es una matemática que, a ver, desafía nuestra intuición más básica. Desde la escuela nos enseñan esta ilusión de la suma perfecta, ¿no? Lo de una persona, un voto. Eso es. Te dicen que se cuentan las papeletas y ¡puf! La voluntad popular se materializa mágicamente en el Parlamento. Pero cuando observamos la ingeniería interna de los sistemas electorales, esa simplicidad se desmorona por completo. Se cae a pedazos. Exacto. El sufragio universal es la condición indispensable, sí, pero las reglas del juego que aplican estas calculadoras institucionales lo cambian absolutamente todo. Y justo aquí es donde nos adentramos en nuestro análisis a fondo de hoy. Porque contar papeletas es solo la punta del iceberg. El verdadero misterio, el engranaje que de verdad mueve el mundo, está en cómo se cuentan esas papeletas. Esa es la clave de todo. Y para entender esta maquinaria, hoy vamos a enfrentar dos visiones radicalmente distintas a partir de los documentos que tenemos. Por un lado, el modelo del Reino Unido y por otro, el modelo de España. Dos países que, partiendo del mismo deseo de representación democrática, llegan a resultados, pues, completamente opuestos. Si conectamos esto con la imagen general, el choque entre estos dos modelos se reduce a una elección fundamental. Todo sistema electoral se enfrenta a un dilema casi cruel. ¿A qué te refieres con cruel? Pues a que hay que elegir entre dos prioridades que chocan de frente. O sea, no puedes tener ambas al 100%. Por un lado, tienes la estabilidad gubernamental, que es básicamente la capacidad de formar un ejecutivo fuerte, operativo y rápido. Claro, que no se pasen meses negociando. Eso es. Y por otro lado, tienes la representación plural, que es el deseo de que el Parlamento sea un espejo fiel, milimétrico, de todas las sensibilidades de la sociedad. Y claro, esta dicotomía entre estabilidad y proporcionalidad es el hilo conductor de todo nuestro análisis. Totalmente. Y para quien nos escucha, comprender esta dicotomía es la clave maestra para leer la actualidad política global. O sea, es la única manera de entender por qué algunas naciones disfrutan de gobiernos a prueba de bombas, que aprueban leyes en semanas, pero que dejan a millones de ciudadanos sintiéndose invisibles. Mientras que otras naciones presumen de parlamentos donde cabe hasta la voz más minoritaria, pero luego se pasan los meses sumidos en el caos, ¿no? Exactamente. Incapaces de ponerse de acuerdo para aprobar unos simples presupuestos. Las matemáticas electorales moldean de forma invisible la forma en que convivimos. Precisamente por eso es fascinante empezar nuestro recorrido por uno de los sistemas más antiguos, directos y, bueno, me atrevería a decir implacables. El británico. Sí, el modelo británico, conocido como el modelo de Westminster. Aquí, la balanza se inclina sin ningún tipo de disimulo hacia la gobernabilidad y la claridad. Pues vamos a establecer el tablero de juego. El Reino Unido, que engloba a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, opera bajo una monarquía parlamentaria. Tienen dos cámaras, los Lores y los Comunes. Pero el poder real está en los comunes, claro. Se vuelve vital. El país entero se fragmenta en 650 circunscripciones. 650. Se dice pronto. Es una locura. 650 pequeños trozos de mapa, cada uno con una población más o menos equivalente. Y cada trozo de mapa elige a un único representante, a una sola persona. Así que, para gobernar el país con mayoría absoluta, la cifra mágica a alcanzar es 326 escaños. La palabra clave que acabas de mencionar es único. Hablamos de distritos uninominales. Solo hay un asiento en juego por cada zona. Y esa simple regla altera toda la psicología del votante y la estrategia de los partidos. Claro, te cambia el enfoque por completo. Totalmente.
Ya no se trata de cuántos votos tienes en total en todo el país, sino de en cuántas de esas 650 batallas individuales eres capaz de quedar en primer lugar. Esa es la mecánica del sistema que los anglosajones llaman first past the post, o mayoritario simple. Y vuelvo a la analogía de la carrera con la que abríamos. Es exactamente igual a una final de los 100 metros lisos en los Juegos Olímpicos, pero con esa condición cruel de la que hablábamos. Que solo se fabrica la medalla de oro. Exacto. Solo hay oro. No hay plata, no hay bronce. Y la distancia no importa lo más mínimo. O sea, si un candidato gana sacándole 50 metros de ventaja al segundo, se lleva el escaño. Y si gana por 1 milímetro, tras un recuento superagónico, También se lleva el escaño. El que cruza la línea primero se lo lleva todo. ¿Y los demás? Literalmente se desvanecen del mapa político de esa zona. pues a ver, analicemos las cifras de cómo se ve esa carrera en la práctica basándonos en los datos que tenemos. Imaginemos una circunscripción británica cualquiera. El candidato A, del Partido Azul, saca el 35% de los votos. Vale, 35. El candidato B, del Partido Rojo, obtiene el 33%. Un candidato C se lleva un 20% y el D un 12%. Muy repartido todo. Sí, pero bajo la regla del mayoritario simple, el candidato A, con su 35%, es proclamado automáticamente el único miembro del Parlamento para toda esa área. Es el ganador absoluto. Espera, un momento. O sea, un 35%, hay que detenerse en este dato porque, como analista, te digo que es abrumador. Si el candidato A gana con el 35%, eso significa que el 65% de los votantes, La inmensa mayoría, sí. la aplastante mayoría de los vecinos de ese distrito, se levantaron por la mañana, fueron a votar, eligieron otras opciones políticas y su voz simplemente desaparece. Sus papeletas terminan en un pozo sin fondo. Se esfuman. Es que no tienen representación alguna. ¿Cómo se justifica democráticamente que la mayoría de los votantes sean completamente ignorados? Pues a ver, quienes diseñaron y defienden este modelo argumentarían que esa distorsión es el precio necesario para evitar la parálisis institucional. O sea, prefieren a alguien tomando decisiones, aunque no guste a todos, que a nadie decidiendo nada. Ya, la famosa gobernabilidad. Exacto. Y además afirman que este sistema genera un beneficio que los sistemas proporcionales pierden, que es un vínculo inquebrantable y directísimo. Ah, claro, el representante local. La ciudadanía de ese distrito de Yorkshire o de Cornualles sabe exactamente quién es su diputado. Es una persona concreta, con nombre, apellidos y literalmente una oficina en la calle principal de su pueblo. Tienen a quién reclamar. Exactamente. Si un hospital local está en peligro de cierre, saben a qué puerta ir a llamar. Y esa responsabilidad individual obliga al diputado a defender los intereses geográficos de su zona, a veces, y esto es muy curioso, incluso por encima de las órdenes de su propio partido. Vale, bueno, reconozco el valor de saber el nombre y apellido de quien te representa, claro, pero sigo viendo una fisura gigantesca a nivel nacional. O sea, si aplicamos esta misma lógica de ganar por la mínima a las 650 circunscripciones, un partido podría teóricamente acumular esos 326 escaños ganando por márgenes muy pequeños. Sí, por la mínima en sus feudos. Claro, y podrían conseguir el control total del país para gobernar en solitario sin tener ni de lejos la mayoría de los votos a nivel nacional. Es que no es solo que sea teóricamente posible, es que ocurre regularmente. Esta mecánica penaliza de forma despiadada a los partidos pequeños, a menos que sus votantes estén hiperconcentrados en una región. Como pasa con el nacionalismo escocés, ¿no? Justo. Ahí sí les funciona. Pero imaginemos un tercer partido que, a base de mucho esfuerzo, convence al 15% de toda la población británica. Pero resulta que esos votantes están repartidos de manera uniforme por todo el país. O sea, que son la tercera fuerza en todos los distritos, pero nunca la primera. Eso es, ese 15% nunca le alcanza para quedar primero en ninguna circunscripción específica. ¿Y cuál es el resultado? Pues que obtienen 0 escaños. Millones de votos a nivel nacional que se traducen en un 0 absoluto en el Parlamento. ¡Qué locura! Sí, el sistema está diseñado a propósito para forzar un fuerte bipartidismo. Busca empujar a la sociedad a agruparse en 2 grandes bloques y así garantizar que, la misma noche electoral, el país sepa quién tiene las llaves del número 10 de Downing Street. Esa es la tiranía del pragmatismo, lo tengo clarísimo. Estabilidad por encima de todo. Pero claro, llega un punto en que una sociedad se mira en el espejo y dice, oye, no estoy dispuesta a pagar este precio.
Me niego a que millones de votos vayan directamente a la basura legal. ¿Y es ahí cuando cambian las reglas del juego? Exacto. ¿Qué ocurre cuando un país cambia el paradigma y decide que el Parlamento no debe ser una fábrica de gobiernos rápidos, sino un reflejo fotográfico de lo que piensa la gente? Y aquí es donde damos un giro de 180 grados y aterrizamos en el modelo de España. Un modelo forjado en un contexto completamente diferente. Hablamos de la transición española hacia la democracia en los años 70, donde la prioridad absoluta no era la rapidez de gobierno, sino la inclusión. Había que meter a todo el mundo en el barco. Eso es, se buscaba garantizar que la diversidad ideológica y territorial del país no quedara aplastada bajo ninguna circunstancia. Pasamos de la obsesión por la gobernabilidad a la búsqueda de la representatividad matemática pura y dura. Pues veamos las reglas de este nuevo tablero. De nuevo, tenemos una monarquía parlamentaria con unas Cortes Generales divididas en el Senado y el Congreso de los Diputados. Nos vamos a enfocar en el Congreso, que es el órgano vital para investir al presidente del gobierno, con 350 asientos en juego. Y aquí la geografía, como decías, cambia drásticamente. Muchísimo. España no se divide en 650 distritos minúsculos, solo hay 52 circunscripciones, que corresponden a las 50 provincias del país más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Sí, circunscripciones mucho más grandes. Y aquí hay un detalle técnico en las reglas que me parece fascinante. Cada provincia, antes de empezar a contar a su población, ya tiene garantizados por ley un mínimo de 2 escaños. Ojo, porque ese no es un detalle menor. Yo diría que es una de las grandes claves de bóveda del sistema español. Al garantizar 2 diputados de partida a cada provincia, la ley genera, matemáticamente y de forma muy intencionada, una sobrerepresentación de las provincias menos habitadas frente a los gigantes demográficos. Claro, para compensar. Exacto. Si no existiera este mínimo, provincias como Soria o Teruel apenas tendrían peso comparadas con Madrid o Barcelona. Es básicamente un salvavidas diseñado para que la España interior y rural mantenga una voz influyente y no sea engullida por las grandes urbes cuando se toman decisiones nacionales. Vale, entendido el tablero, pasemos a la mecánica. Porque aquí no hay ganadores únicos cruzando la meta como en los 100 metros lisos. El sistema es proporcional. Y siempre que hay elecciones en España, estoy seguro de que quien nos escucha ha oído la misma frase en televisión. Se aplica la ley D'Hondt. ¿Esa misma? Lo escuchamos como si fuera un conjuro mágico, pero rara vez se explica cómo opera realmente esta calculadora. A ver, como experta, ¿cómo funciona exactamente este método? Pues a ver, la mejor manera de visualizar el método de D'Hondt es imaginando una tarta que hay que repartir. Por ejemplo, pongamos una provincia que tiene derecho a 5 escaños, 5 trozos de tarta. Los votos no se transforman directamente en asientos de forma automática. ¿Ah, no? No, es un sistema de promedios. El partido que saca más votos absolutos se lleva el primer escaño, la primera porción. Pero para competir por el segundo escaño, la regla dice que su número de votos originales se tiene que dividir entre 2. O sea, si sacó 100.000 votos, para competir por el segundo asiento se le cuentan como 50.000. Justo. Y esa nueva cifra resultante se compara con los votos intactos del resto de partidos. Si esa mitad sigue siendo el número más alto en la mesa, pues se lleva el segundo escaño. Vale. Y para competir por el tercero, sus votos originales se dividirán entre 3. Pero, si no es el más alto, el escaño va al segundo partido más votado. Y ahora es a este a quien se le dividen los votos a la mitad para la siguiente ronda. Qué curioso. Es una fórmula matemática que va repartiendo los escaños dividiendo el apoyo progresivamente. Sí, y esto beneficia ligeramente a los partidos más grandes dentro de una misma provincia. Pero, oye, sigue asegurando una proporcionalidad que el sistema británico ni siquiera puede soñar. Vale, el método de las divisiones sucesivas me queda clarísimo. Pero, hay otra pieza en esta maquinaria española que de verdad me vuela la cabeza. A ver, ¿cuál? Las listas cerradas y bloqueadas. Esto me parece un cambio de paradigma total respecto al Reino Unido. En España, cuando alguien va al colegio electoral, no vota a María o a David. No, votas a una marca. Exacto. Coge una papeleta que tiene el logo de un partido y dentro hay una lista de nombres ya impresa. Y para mí, esto es como ir a un restaurante de alta cocina con un menú degustación cerrado. Tú eliges el restaurante, por la marca, por su prestigio, pero es el chef el que decide qué platos te sirven y en qué orden. Muy buena analogía, sí. Es que piénsalo. Si te encanta el postre, pero detestas el primer plato, te aguantas. Tienes que comerte todo el menú entero en ese orden. El votante no puede alterar la lista.
Si el partido decide que el candidato que tú odias va de número 1 y el que te encanta va de número 6, no hay nada que puedas hacer. ¿No secuestra esto por completo el vínculo directo entre el ciudadano y su representante del que hablábamos antes? A ver, es una crítica muy válida, y la realidad es que sí, lo hace. El vínculo se vuelve completamente indirecto. El documento de análisis que tenemos sobre estas mecánicas muestra claramente que las listas cerradas trasladan un poder colosal desde el ciudadano individual hacia las maquinarias internas de los partidos políticos. Hacia las cúpulas directivas, vaya. Exactamente. Si tú eres un político en España, tu carrera no depende tanto de caerle bien a los vecinos de tu calle, sino de mantener la disciplina y el favor de la dirección de tu partido. Porque son ellos, y solo ellos, quienes deciden si en las próximas elecciones vas en el puesto número 1, que es un escaño seguro, o en el puesto 20, que es irrelevante. Claro, y me imagino que esto genera una férrea disciplina de voto en el Parlamento. Nadie se sale del guión. Nadie. O sea, cedes el control directo de la persona a cambio de comprar una idea general, un paquete cerrado, como tú decías. Tela, es un precio alto. Lo es. Pero, de nuevo, todo sistema exige un sacrificio a cambio de un beneficio. Al ceder ese vínculo personal y aceptar el poder de los partidos, el sistema español logra unos niveles de pluralismo asombrosos. Sí. Eso es verdad. La proporcionalidad significa que el porcentaje de asientos en el Congreso de los Diputados se parece enormemente al porcentaje de votos reales emitidos en las urnas a nivel nacional. Aquí, las minorías sí importan. Entran en el juego. Claro. Partidos políticos con ideologías muy específicas, ecologistas, formaciones regionales, agrupaciones territoriales. Formaciones que en el Reino Unido serían aniquiladas por el primero que llega gana, en España consiguen representación, suben a la tribuna del Congreso e influyen de forma determinante en las leyes que se aprueban. Entonces, llegados a este punto, si ponemos las dos maquinarias en funcionamiento simultáneo y las observamos desde la distancia, el contraste es casi violento. Tenemos dos ejes que chocan de lleno. A ver, explícame eso de los dos ejes. Pues mira, en el eje de la representatividad frente al vínculo, el Reino Unido te ofrece un diputado que responde directamente ante ti, pero a costa de tirar a la basura millones de votos y destrozar la proporcionalidad matemática. Ajá. Y por otro lado, España te ofrece un espejo casi perfecto de lo que piensa la nación entera, pero a costa de entregarte atado de pies y manos a las jerarquías de los partidos políticos. Y el contraste es igual de agudo en el segundo eje, el de la estabilidad frente al pluralismo. El modelo de Westminster opera como un martillo, golpea fuerte y rápido. Directo al clavo. Eso es, genera mayorías absolutas, lideradas por un solo partido. El primer ministro sabe que tiene los votos necesarios para ejecutar su programa, gobernar con mano firme y ya responderá ante el país 4 o 5 años después. Pero claro, el coste humano de ignorar sistemáticamente a grandes sectores de la población puede generar frustraciones muy profundas a largo plazo. Lógico. Mientras tanto, el modelo español funciona como una gigantesca mesa de negociaciones. Al haber un abanico tan amplio de voces representadas en el Parlamento, alcanzar esa mayoría absoluta para formar gobierno por parte de un solo partido es, bueno, casi ciencia ficción hoy en día. Totalmente. Lo que significa que la cultura política se vuelve esclava de los pactos. Exacto. Hay que sumar escaños, negociar coaliciones, ceder en programas electorales. El precio de que nadie se quede fuera de la sala es que tomar una sola decisión requiere meses de debates. Y ojo, un socio minoritario con apenas 5 escaños puede tener el poder de hacer caer a todo el gobierno si retira su apoyo de repente. Así es. La inestabilidad política es el riesgo perpetuo en este modelo. Es una lectura perfecta de la realidad. Estas reglas no son leyes naturales inmutables, ¿sabes? Son artefactos humanos construidos bajo las circunstancias históricas de cada nación. Cada país elige su veneno, por así decirlo. Tormenta. España, en cambio, prioriza que todos los pasajeros del barco sientan que tienen un micrófono para opinar sobre la ruta. No existe un modelo inherentemente superior al otro, porque cada uno exige amputar una parte de la utopía democrática. Nunca llueve a gusto de todos. Eso es. Ninguna sociedad puede tener a la vez una proporcionalidad matemática perfecta y mayorías absolutas garantizadas de manera natural. Pues me parece una forma brillante de encapsular el viaje de hoy. Yo mismo lo digo siempre. No existe el santo grial electoral. Elegir un sistema es como elegir de qué pie quieres cojear. Tal cual.
O asumes el peaje de la falta de proporcionalidad para garantizar liderazgo, o asumes el peaje del estancamiento legislativo para garantizar la voz de todos. Totalmente de acuerdo. Pero, si me permites, hay una reflexión final que me gustaría plantearle a quien nos escucha. Un escenario límite que las matemáticas no pueden resolver por sí solas. Me intriga. A ver, cuéntame. Pues mira, hemos visto que estos engranajes institucionales están diseñados para una sociedad concreta. El sistema británico asume que la gente se dividirá de forma natural en dos grandes sensibilidades, y el español asume una sociedad multipartidista. Pero ¿qué pasa cuando la psicología de los votantes cambia de la noche a la mañana, pero el sistema legal es rígido y no se mueve? La colisión entre la realidad social y la ley. Eso mismo. Imaginemos por un momento a una población, pongamos por caso bajo un sistema como el británico, de First Past the Post, que de repente se fragmenta radicalmente. ¿Vale? Surgen 4 o 5 partidos emergentes y el electorado se divide en bloques del 20 o 25% de forma súper homogénea en todo el país. La sociedad ya es plural, ya no hay dos bloques, pero siguen atrapados en una maquinaria del siglo XIX que solo premia al que llega primero. Ya veo por dónde vas. Podría ocurrir que un partido consiga gobernar con mayoría absoluta, controlando absolutamente todos los resortes del Estado, habiendo obtenido apenas el 25% de los votos nacionales, simplemente porque ganó por un punto en cada microbatalla local. Madre mía. Es que ese choque entre una realidad social fracturada y unas reglas matemáticas inflexibles podría quebrar la legitimidad misma de la democracia a los ojos de sus propios ciudadanos. Buf, ese escenario pone los pelos de punta. Tener a 3/4 partes del país sintiendo que el gobierno que toma decisiones sobre sus impuestos, sus hospitales y sus escuelas es, matemáticamente, una minoría imperante. Y que no pueden hacer nada para cambiarlo con esas reglas. ¿Es una tensión brutal? Es como tratar de comprimir un océano entero dentro de una botella de cristal. O sea, tarde o temprano, ¿la presión rompe el cristal? Pues la verdad es que ha sido un recorrido alucinante. Con esto cerramos nuestro análisis a fondo de hoy. Ha sido un placer. La próxima vez que haya una cita con las urnas, ya sea aquí, al otro lado del Canal de la Mancha o en cualquier lugar del planeta, esperamos que quienes nos escuchan no vean simplemente a unos candidatos sonriendo en un cartel o a un grupo de personas metiendo papeles en una caja de plástico. Que miren los engranajes. Eso es. Esperamos que puedan ver más allá, que logren visualizar esa maquinaria fría, precisa y tremendamente sesgada operando bajo la superficie, transformando de forma invisible nuestras esperanzas en las realidades políticas que gobernarán nuestro día a día. Hasta la próxima.